Distintos temas del libro de Devarim, Deuteronomio, y uno de los temas que el pastor estuvo tocando era de la bendición y la maldición. Y para poder entrar a esto, hermano, que vamos a compartir hoy en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, que vamos a hablar de la armadura de Dios, fíjese que es para obedecer, dice la palabra de Dios. Había una bendición por la obediencia y había una maldición por la desobediencia. Dice que cuando ya iban por entrar ahí a la tierra prometida, había dos montes, uno de un lado, el otro de otro lado, y en el medio estaba un lugar que se llamaba Siquén, que significa sobre los hombros. Imagínense cómo que representaba esos dos montes como dos hombros, y en el medio Siquén. Y en uno de esos montes estaba 6 tribus de Israel que puso ahí ya el que había seguido a Moisés, Josué. 6 tribus de Israel, y de este otro lado 6 tribus de Israel, y de un lado de un monte que se llamaba, ya lo tengo aquí, por aquí lo tengo escrito, de un lado tenían que leer estos mandamientos, hermano, los mandamientos por la obediencia y por la desobediencia, la bendición y la maldición. Un monte se llamaba Gerizim y el otro monte Ebal. En el monte Ebal se leía las maldiciones y en el monte Gerizim se leía las bendiciones. Fíjese qué hermoso esto, porque nos lleva justamente a lo que vamos a compartir hoy. Este lugar, Siquem, que era el medio, era entre los hombros, entre los hombros. Y fíjese dónde a veces llevamos la carga, donde llevamos la carga, no en los hombros. Y también tiene una referencia de la vestidura de los sacerdotes. Tenían aquí en las sombreras, tenían una piedra de cada lado, la vestidura de los sacerdotes, y de una piedra estaban escritas 6 tribus, y del otro lado estaban escritas 6 tribus más, de las 12 tribus de Israel. Hermano, todo tiene un significado, nada está en la escritura por estar, todo cumple un plan y un propósito del eterno Dios. Por eso es, hermano, que somos sacerdote del Señor, y como sacerdote llevaba las cargas ahí a entregar a la presencia del Todopoderoso, que llevaba el sumo sacerdote en ese lugar donde se manifestaba la presencia de Dios en el tabernáculo, y Dios perdonaba los pecados. Hoy, hermanos, tenemos, como todo dice, la gracia, ¿no? La gracia de la sangre del Cordero Santo que fue derramada por nosotros. Pero seguimos siendo sacerdotes del Señor y debemos seguir obedeciendo la Torá, las instrucciones, hermanos. Por gratitud a esa gracia, por amor a esa gracia, el pueblo de Dios se rige por instrucciones, por la Torá. No podemos decir, bueno, estamos en la gracia y seguimos haciendo lo que queremos. Y seguimos siendo sacerdotes del Señor, y como sacerdotes llevamos cargas sobre nuestros hombros también. Yo sé que usted va a la oración y entrega sus cargas a los pies del Señor, porque Él dice, venid a mí los cargados y trabajados y yo los haré descansar. Pero está hablando también de una responsabilidad, hermano, en la casa, llevar las situaciones de la familia, de los hijos, de la esposa, en el caso del varón, ¿no? Y cuántas mamás que están haciendo de mamá y papá, entonces llevan eso sobre los hombros. Pero aquí había una decisión que tomar. Ahí ellos estaban en el monte Siquén y ellos tenían que tomar una decisión: obedecer a Dios o desobedecer. Y hay bendiciones, hermanos, para la obediencia, y hay maldiciones para la desobediencia. Tenían que tomar una decisión en ese lugar. ¿Y por qué voy a compartir esto de la armadura de Dios, hermano? Porque estamos viviendo estos tiempos, hermano, y todo el libro de Efesios que trae esto acarreado, la vestidura. Fíjese, la vestidura del sacerdote, le decía que llevaba 2 piedras en los hombros y cargaba 6 nombres de tribus de un lado y 6 nombres de las otras 12 tribus de Israel.
Entonces acá nosotros como hijos de Dios, hoy nuestra realidad, hermano, tenemos una vestidura espiritual. Hay una vestidura espiritual la cual debemos ser conscientes, hermano, que vivimos en un mundo que cada día hay lucha, hay enfrentamiento, pero nuestra lucha, dice en esta palabra, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, hueste de maldad en las regiones celestes. Pero yo estuve mirando un poquito sobre el libro de Efesios, hermano, y los capítulos anteriores a este capítulo 6, 10, donde vamos a hablar de la armadura de Dios, habla, hermano, de la luz. Hace referencia a los capítulos anteriores de Efesios que habla de la luz, hermano. Y para que haya luz en mi vida, en tu vida, ¿sabe lo que tiene que haber para que la luz se encienda? Unidad. Fíjese. Yo estaba pensando, ¿no?, en ese memoraje, es el candelabro, ahí estaban las luces encendidas, pero era necesario que para encender la luz estuviera el aceite. Entonces tenía que haber unidad para que se encienda la luz. Entonces, para que haya luz en la vida de los hijos de Dios, debe haber unidad, hermano. Y usted me va a decir, ¿unidad con quién? Y bueno, primeramente con lo de su casa. Tiene que haber unidad, hermanos, para que la luz se encienda. No puede haber separación, disensión, porque las tinieblas traen esa separación. La oscuridad, hermano. Pero la luz une. La luz es unidad. Entonces, en los primeros capítulos de Efesios habla de unidad. Y si hay unidad, hay consagración. Y en esa consagración hay santidad, hermano. Debe haber santidad. Le estoy diciendo, para llegar a esto de Efesios 6:10, la armadura de Dios, cuando llegamos ahí, hermano, ahí hay autoridad. Autoridad. Pero fíjese, para haber autoridad, primeramente, no se olvide de esto, la luz. Y eso trae la unidad, unidad en la familia, unidad con los hijos, unidad con los familiares, unidad con los vecinos, y nos vamos extendiendo. Unidad, hermano, el pueblo de Dios se debe identificar por la unidad. En una oportunidad el Señor dijo, para que el mundo vea y crea que somos uno. El Padre y el Hijo son uno, y la iglesia debe ser una sobre la tierra, hermano. Entonces debe haber unidad, y primeramente debe ser en nuestra casa, en nuestro hogar, la unidad. El enemigo sabe cuando no hay unidad. Entonces cuando no hay unidad no hay luz. Y cuando no hay luz no hay consagración. Y cuando no hay consagración no hay santidad. Y cuando no hay santidad, hermano, no hay autoridad. No podemos tener autoridad sobre el enemigo cuando el enemigo sabe que no hay unidad en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros alrededores. Entonces, no podemos tener autoridad contra las fuerzas que se mueven, hermano, en las esferas espirituales. Aquí lo dice que nuestra lucha no es la lucha contra tu hijo, contra tu hija, contra tu esposo, tu esposa, contra tus vecinos, contra tus familiares. No, esa no es tu lucha. Tu lucha es contra principado, potestad, o sea, fuerzas espirituales. Estamos metidos, hermano, en un mundo espiritual. El mundo espiritual es mayor que el mundo natural de lo que vemos, hermano. Es mucho mayor lo que se mueve a nuestro alrededor y no vemos, pero si estamos llenos de la luz de Cristo, estamos en unidad, estamos en consagración, estamos en santidad, hermano, vamos a tener autoridad contra todas esas fuerzas que se mueven en contra del pueblo de Dios y de los hijos de Dios. Principalmente es contra el pueblo de Dios, porque a los de afuera ya lo tiene, hermano. Entonces va a luchar para que tú abandones el camino de la santidad, el camino de fe que el Señor te ha puesto y te ha llamado para caminar en él, hermano. Por eso que en esta tarde vamos a compartir el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, que habla de la armadura de Dios. Vamos a saludar a algunos de nuestros hermanos que ya se han conectado y nos envían su mensajito. Queremos agradecerle y bendecir sus vidas, hermanos. Muchas gracias. Una armadura espiritual, pero para poder ponernos realmente esta armadura, como decía, de la vestidura del sacerdote, era preciosa la vestidura del sacerdote. Si un día tiene la oportunidad de estudiarla, cómo tiene el pectoral, tenía
piedras preciosas que significaban las 12 tribus de Israel, por eso que también en los hombros las piedras que le decía con los nombres de las tribus de Israel, muy importante, hermano, esa vestidura. Y acá está hablando de una vestidura espiritual, hermano. Seguimos siendo sacerdotes del reino de los cielos, debemos marcar una diferencia y nos da una vestidura espiritual. Acuérdese, libro de Efesios habla primeramente de luz, que significa unidad, también consagración, de la consagración viene la santidad y de la santidad viene autoridad. Y acá dice que esta palabra de la armadura de Dios debemos tener autoridad, hermano. Yo no me puedo poner una vestidura y solamente la vestidura no va a hacer nada, sino quien viste la vestidura debe tener autoridad del reino de los cielos, ser consciente de cada parte de esta vestidura espiritual en nuestras vidas. Hermanos, vamos a compartir Efesios 6, capítulo 6, versículo 10. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjese que en el capítulo 6 comienza hablando de obedecer al padre, de obedecer a la madre, hijo, obedecer a vuestro padre, a vuestra madre. Y viene hablando de obediencia, hermano, que de obedecer. Y la palabra obedecer es una palabra militar. Lo estábamos hablando de esto con el pastor. Un militar, hermano, que entra a las fuerzas, tiene que obedecer las órdenes. No puede entrar y decir, bueno, yo voy a entrar y voy a hacer lo que yo quiero. No, pertenece a un ejército. Y ese ejército se prepara, hermano. Ese ejército se prepara para la guerra. Aquí tenemos el pastor que es un excombatiente, se preparó para esa guerra. Entonces nosotros estamos en una guerra, hermano. Nosotros estamos en el buque de guerra. Muchos dicen en el Evangelio, wow, es todo amor, amor, amor. Sí, Dios es amor. Pero Él nos prueba, hermano, y estamos en un buque de guerra porque somos soldados. Pablo habla que somos soldados de Jesucristo y como soldados debemos estar preparados todos los días con esta armadura. Todos los días, no es un día. Uy, descanso, no. El enemigo no descansa, el enemigo no duerme. Nosotros tenemos que estar puesta con esta armadura de Dios y ser consciente en nuestro corazón, en nuestro interior, cada parte de esta armadura. Entonces estaba hablando, en el capítulo 6 comienza hablando de la obediencia, hermano. Por eso que está para allá, que se trató en el Sabbat, hablaba de la obediencia y de la desobediencia. Hay consecuencia por la obediencia y consecuencia por la desobediencia. Hermano, el enemigo sabe si tú tienes autoridad de parte de Dios, si tú realmente te plantas en lo que es la Torá, la palabra de Dios que nos habla y nos trae instrucciones del reino de los cielos. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí ya nos comienza hablando de la fuerza, hermano. Fortaleceos, ¿en qué me voy a fortalecer? En el Señor. Él es mi fuerza. Él es mi refugio, Él es mi socorro. Siempre lo digo a esto. Tenemos una situación difícil que todos pasamos, hermano. En algún momento, algunos más, otros menos, unos más fuertes, otros más débiles, pero todos pasamos por situaciones difíciles. Pero ¿a quién tenemos que correr? A nuestra fuerza, al Señor. A Él tenemos que correr y refugiarnos porque Él es el único que nos puede dar la fuerza para superar y para seguir avanzando cada situación. Acuérdense que en la vida sufrimos pérdidas, hermanos, sufrimos enfermedades. Hoy estuvimos compartiendo con unos pastores y nos decían de unos amigos, personas creyentes que conocen al Señor, que está pasando por un cáncer, que estos días le dieron el diagnóstico y salió cáncer. Fíjese, una situación que debe enfrentar, pero con su fuerza es imposible. Entonces acá dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa va a ser nuestra fortaleza para avanzar, hermano. No puedo correr a mi amiga, a mi amigo, por más que le ame, por más que le quiera, por más que mi amiga, mi amigo tenga buena intención, pero no alcanza las buenas intenciones. Lo que nos sustenta y lo que nos sostiene es la fuerza de nuestro Señor, porque Él venció. Él venció, hermano, y Él se levantó de entre los muertos, el único que pudo vencer a la muerte. Entonces, si Él pudo vencer a la muerte y a los poderes de este mundo,
Él te va a dar la fuerza para que pueda vencer toda situación. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y dice 11, vestíos, acá nos va a hablar de la vestidura, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjese, hermano, el último versículo usted lo va a ver a esto que le voy a decir ahora. ¿Sabe en qué momento Pablo escribió esto? Pablo estaba preso. Y no solo que estaba preso. A mí me sorprendió estudiar esto, ¿no? Pero cómo Dios nos va enseñando cada día cuando uno está con el corazón presto a recibir la enseñanza. No solo que estaba preso, Pablo estaba encadenado a un soldado romano. Entonces él lo tenía ahí y le estaba viendo la armadura. Y él empezó a escribir esto. Fíjese qué tremendo, hermano, qué tremendo. Yo decía, claro, lo tenía ahí cerquita, estaba viendo la armadura y empezó a recibir de parte del Señor la armadura espiritual, hermano. La armadura espiritual. Entonces aquí dice, vestido de toda la armadura de Dios. Él estaba viendo una armadura natural, de un soldado humano natural. Pero él lo estaba llevando al nivel espiritual. La armadura de Dios, no dice del hombre, no dice del soldado romano, no dice de este gobierno, del otro gobierno, no. Él dice la armadura de Dios. Esa armadura de Dios, él ya lo dejó aquí implícito en la palabra y no va a cambiar. Soy yo que tengo que cambiar varias cosas para que me calce la armadura. Sacarme varias vestiduras andrajosas, varias vestiduras que no sirven, que no dejan que la presencia de Dios se manifieste en tu vida. ¿Cuántas armaduras que tal vez el mundo, la vida, nuestro carácter, nuestra situación nos hemos ido poniendo, hermano? Acuérdense que cuando el hijo pródigo vuelve a casa, vuelve andrajoso, vuelve descalzo y el padre manda a que se le ponga vestiduras reales, sacerdotales, de un hijo realmente que se manifiesta la figura del Padre en ese hijo. Entonces dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra la acechanza del diablo. O sea que esa armadura de Dios te hace estar firme contra toda acechanza. La acechanza del enemigo, hermano, es constante. Le decía, no que él se va a sentar y va a cruzar los brazos y dice, bueno, no, va a ser constante. Pero cuando tú más vences, hermano, más poder ver la victoria de nuestro Señor Jesucristo en tu vida. Y dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo no sé qué el soldado que estaba ahí cuidándole a Pablo, no sé si sería un cabo, si sería un soldado raso, si sería un sargento, con jerarquía. Y él le empezó a hablar de la jerarquía. Y él dijo, nuestra lucha no es contra el vecino, no es contra tu hijo, contra tu hija, no es contra tu esposo, tu esposa, no. Es contra fuerzas espirituales. Por eso voy a hablar, mirando una armadura natural, voy a hablar de una armadura espiritual, la cual debemos ponernos todos los días, hermanos. Entonces, acá está hablando de jerarquía, hermanos. Hay principados, hay potestades, principados. A veces los principados, hermanos, toman una región, toman un lugar, toman un territorio y se mueve ese espíritu en ese lugar, se mueven esas potestades, esos espíritus inmundos, a veces espíritu de droga, espíritu de vicio, espíritu de robo, espíritu de cuántas cosas, de prostitución. Usted va a ver zonas que están dominadas y controladas por esos espíritus. Por eso que acá dice principado, potestades, como jerarquías. Y dice contra los gobernadores de las tinieblas, mire, que están gobernando las tinieblas, gobernando la oscuridad, gobernando las cosas ocultas, hermano, los que se mueven en la oscuridad. A veces no tenemos ni idea, hermano. Vamos a dormir tranquilos, porque somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, pero hay cosas que se mueven en las tinieblas, en la oscuridad, que tú no tienes ni idea, ni te imaginas.
Estos días me mandaban un video de la provincia de Corrientes, si están mirando a alguno de mis hermanos de la provincia de Corrientes, y se veía algo que se movía muy mal, hermano, muy feo en las tinieblas, en las noches, en las calles. Por eso, hermano, es importante tener una seguridad en la palabra de Dios, tener nuestro refugio en el Todopoderoso y poder estar tranquilo y descansar, tener el reposo del Señor en nosotros. El reposo significa tranquilidad interior, hermano. Mucho significa esa palabra reposo, descanso. Es como sentarte cómodo, es como acostarte cómodo. ¿Por qué? Porque el Señor está cuidando. Dice el Salmo 121, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Entonces tenemos que tener conocimiento de la palabra y tenemos que declarar esa palabra, hermanos. También hay un salmo, el Salmo 3, que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sé que puedo estar confiado en Él. Esa debe ser nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestro descanso, que en la palabra de Dios hay promesas que se cumplen para los que creen y que todas esas promesas están para el pueblo de Dios y para los hijos de Dios. Por eso, hermanos, debemos valorar que el Señor nos eligió, que somos pueblo de Dios. Hay gente que no tiene esperanza, hermano. Hay gente que no tiene en qué refugiarse, que no tiene en qué pensar, que su mente está llena de preocupaciones, de miedos y de temores. Pero nosotros tenemos la palabra más segura. Nosotros tenemos la palabra que es verdad, que es sí y amén y se cumple. Por eso debemos tener esa seguridad en nuestro eterno Dios. Y dice, sigue diciendo la jerarquía contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este tiempo, hermano, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjese, está hablando de regiones espirituales. Huestes espirituales de maldad, fíjese, hay espíritus inmundos que actúan con maldad sobre las vidas, hermano. O usted mire las personas que están poseídas, mire las personas que están como enajenados, siendo gobernados su mente, sus actitudes, su carácter. Mire, siempre digo, ¿no? Mire la televisión, mire las noticias, cuántas muertes, cuánta violación, cuánta pérdida de amor hacia una vida. Y ahí está gobernando estas fuerzas espirituales, hermano. ¿Cuánto valor le debemos dar a ese llamado, a ese amor eterno de nuestro Dios, a esa salvación tan grande? Porque te da para que tú tengas, hermano, una armadura espiritual y todas las promesas de Dios para que se cumplan en tu vida si tú lo crees. Mire todo lo valioso que nos ha dado el eterno Dios. ¿Cómo no valorar? Esto es lo más valioso que tenemos, hermano. No hay cosa material, no hay plata, no hay oro que pueda tener el valor de una salvación, hermano. Del cuidado perfecto, de la mano poderosa de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar. Debemos valorar esto. Por eso que la palabra nos habla, nos insta, nos instruye a decir que debemos cuidar una salvación tan grande. Y nos dice cómo nos debemos cuidar. Con temor y temblor. Debemos tener temor a perderla, hermano. Debemos temblar ante la palabra de Dios porque su palabra se cumple para los que creen y para los que esperan en esa palabra. Los que esperan confiadamente. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 13 del capítulo 6 de Efesios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Está hablando toda, completa. Nos va a hablar desde la cabeza hasta los pies. Y no decir, bueno, yo voy a tomar solo esta parte y la otra parte. No. Acá dice toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios es muy importante en nuestra vida, hermanos, para estar cubierto realmente. Yo me imagino a Pablo mirándole al soldado ahí, que él estaba en prisión, hermano. Y mismo en prisión, él estaba haciendo esta carta para que tú seas alentado hoy, para que yo sea alentada hoy y para que recibamos nueva fuerza de parte del reino de Dios para seguir adelante. Fíjese, no fue en vano su trabajo. No fue en vano, no se puso a lamentar porque estaba preso y él estaba preso por predicar el evangelio, hermano.
No fue en vano su trabajo. Si hoy tú estás haciendo un trabajo para el reino de los cielos, no es en vano. A lo mejor después, más adelante, tus nietos, tus bisnietos van a acordarse del trabajo para el reino de los cielos que tú has hecho. Como nosotros estamos recordando aquí el trabajo del apóstol Pablo, escribiendo esto, guiado por el poder del Espíritu de Dios. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermano, aquí cuando estudiaba esta palabra, sí que tenemos días malos, situaciones a veces difíciles que nos toca atravesar, como le decía, ¿no? Alguna enfermedad, pérdida, tristeza, angustia, impotencia, cuántas cosas que pasamos, a veces días malos. Pero acá hace específicamente al día malo, al día que se viene, hermano. Se viene el día del Señor. Y para las personas que no han creído, para las personas que dieron la espalda, para las personas que rechazaron el Evangelio, que rechazan al Dios Todopoderoso, que han rechazado al Salvador, para ellos va a ser el día malo, hermano. Entonces, hermanos, tenemos que asegurarnos hoy para que no sea para nosotros el día malo, sino que sea el día de gozo que viene el Señor a buscar a su pueblo, a su iglesia. Y dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pase lo que pase, estar firme. Esa armadura de Dios nos hace estar firme en lo que creemos, hermano, en lo que hemos depositado nuestra fe. Nos hace estar firmes. Y acá dice, estad, el 14, estad pues firmes. Sigue hablando de firmeza. Fíjese, la armadura de Dios nos trae firmeza espiritual, hermano. Y siempre lo digo a esto, cuando estamos firmes espiritualmente, va a estar firme tu área emocional y va a estar firme tu área física. Por eso es importante el área espiritual en primer lugar. Yo esto no lo entendía, hermano. Cuando yo recién entraba a los caminos del Señor, decía, bueno, estar bien emocionalmente, es tener todo lo que quiero, estar bien, voy a hacer gimnasia, cuidar a mi cuerpo, bien, muy bien. Pero me había olvidado del área espiritual. Y con el pasar de los años me di cuenta que el área espiritual es la que sostiene las otras áreas. El área espiritual es la que nos hace estar firmes, hermano. Porque si no, no podemos tener firmeza sin lo espiritual. Porque la palabra de Dios, hermanos, es medicina, es fortaleza, es renuevo, es vida. Mi palabra es espíritu y vida, dice el Señor. Ese es el Espíritu de Dios que cobra vida en tu espíritu humano y te da la fortaleza y te da la vida espiritual. Por eso eso es muy importante, hermano, es muy importante. No nos olvidemos de esto como pueblo de Dios y como hijos de Dios. Abrí tus ojos y fortalecete con la palabra de Dios y ponete la armadura de Dios para estar firmes. Y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Fíjese, el soldado romano, el soldado tenía una armadura que decía que era un correaje que cruzaba, era un cinto, pero que no solamente era el cinto, sino un correaje que cruzaba en las espaldas. Y eso cuando se ajustaba aquí adelante, lo tiraba y lo hacía estar firme, los hombros, y estar parado firme, hermano. Un soldado debe andar firme en la vida, debe andar derecho. Entonces dice, estar firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. Fíjese, lo llevaba, veía la figura de la armadura y decía, pero ceñido nuestros lomos con la verdad. O sea, ¿qué nos hace estar firme? Andar en la verdad. ¿Qué nos hace seguir por el camino correcto? Estar en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la Torá, hermano. Y en el libro de Juan, capítulo 1, habla que Él es el verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era, y la palabra era Jesús, dice la Escritura, hermano. Entonces debemos estar firmes en las enseñanzas del Eterno que Yahshua HaMashiach vino a completar y vino a hacer cumplir esa palabra, hermano, sus instrucciones, las instrucciones de nuestro Dios eterno. Debemos estar firmes en eso.
Toda la palabra, hermano, nos lleva a las instrucciones del Eterno. Entonces debemos estar firmes, eso nos hace caminar derecho. La verdad, la palabra, nuestro Mesías, Yahshua HaMashiach. Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, hermano. A mí me hablaron muchos años, desde niña, de otro camino. Pero entendí que no hay otro camino. El único camino es nuestro Mesías, Yahshua HaMashiach. Fue enviado para hacer el camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso nos hace estar firmes, hermanos. Dice, ceñido los lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Fíjese que la coraza, hermano, era algo que cubría esta parte del pecho, del corazón. Y esto está hablando que nosotros debemos ser revestidos con la justicia de Dios, no con nuestra justicia humana, sino con la justicia de Dios. Porque la justicia humana, hermano, no es la que va a tener el punto equilibrado. La justicia de Dios es la correcta, porque Él es el juez de toda la tierra. Entonces debe estar cubierto nuestro corazón con la justicia de Dios. Me hacen algo, yo me voy a recurrir a la justicia de Dios. No voy a actuar con mi fuerza. No voy a actuar con mi justicia humana, porque va a ser la incorrecta. Aunque me duela, aunque pase el tiempo y yo no vea todavía, voy a esperar en la justicia de Dios. Que mi corazón esté cubierto con la justicia del eterno Dios. La justicia de Dios, aunque tarde, es la correcta y es la perfecta, hermano. El hombre se puede esconder o se puede zafar, vamos a decir, de la justicia humana, pero no de la justicia de Dios. Nunca de la justicia de Dios. Entonces tu corazón debe estar cubierto con la justicia de nuestro eterno Dios. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermano, esto es estar presto, dispuesto, listo para ir a predicar el Evangelio. Tus pies deben estar calzados con el Evangelio de la paz. Donde llegue, donde vaya, donde pise tus pies, tu boca debe hablar de este Evangelio de paz, hermano. De estas buenas noticias de salvación. Tú eres el que lleva las buenas noticias de salvación. Por eso que a cada una de las partes de la armadura de Dios, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tus pies, donde vaya, donde pise, donde llegue, donde el Señor te lleve, algo tenés que hablar del Evangelio del reino de los cielos. Presto a ir, rápido, diligente, para ir a llevar el mensaje de salvación a otro. Esa es parte de la armadura de Dios. Ir y llevar el Evangelio. No esperar decir, bueno, que vaya el pastor, que vaya la pastora. No, no, no. Cada hijo de Dios tiene una responsabilidad delante del reino de los cielos de llevar el Evangelio a donde vaya. Lo que el Señor hizo en tu vida, comparte. A lo mejor vas a decir, wow, pero yo no sé toda la palabra. No es necesario que tú sepas toda la palabra, sino cuenta los milagros y las grandes cosas que el Señor ha hecho en tu vida. Eso le dijo Jesús al endemoniado gadareno. Le dijo, anda a tu casa y cuenta las maravillas que hizo el Señor contigo. Le sacó de la cautividad de las tinieblas, así nos sacó a nosotros y nos puso en el reino de la luz. Anda y cuenta los tuyos, cuenta tu casa. Entonces eso es llevar el Evangelio, el poder del Evangelio de cambio, de transformación, de renuevo que hace en nuestras vidas. Y dice el 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjese, el soldado usaba un escudo, pero no era un escudo chiquitito, era un escudo que cubría de la cabeza a los pies, eran unos escudos grandes, hermano. Y primeramente dice que los escudos se hacían de cuero, entonces se los aceitaba, entonces cuando daban las flechas encendidas, se prendía fuego esos escudos. Y después ya se hicieron de metal, pero aquí no estás hablando de un escudo de fe,
sabe que tu fe, si tú te mantienes firmes en la fe, si tú te paras en la fe realmente, va a venir doctrina de aquel lado, del otro lado, de allá, de acá. No, mira que allá te dan una palabra y ya cambia toda tu vida. Mentira. Te van a poner una cintita acá y ya cambia toda tu... Mentira. Acá dice que tu escudo, el mejor escudo, es tu fe. Pero ¿dónde está tu fe? En la palabra de Dios. ¿Dónde está tu fe? En el autor y consumador de la fe, que es nuestro Mesías, Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Señor. Ahí está mi fe. Me puede, no sé, puedo ver que hagan llover plata, oro, puedo ver que allá levanta esto, levanta aquello, pero si no tiene al Señor en su corazón, ese no es la verdad. Entonces aquí dice que mi escudo, el escudo que me va a proteger desde aquí hasta la planta de los pies, es mi fe. Y mi fe bien ubicada en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, el Señor, que habla ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11. La fe es pues la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. Yo tengo fe, no veo, pero yo tengo fe. Mi fe no es por vista, sino mi fe es creer a lo que yo todavía no veo, pero por fe lo voy a ver. Esa es mi seguridad, esa es la certeza que tengo. Amén. Debemos estar, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si tú tienes fe, te va a tirar dardo el enemigo de un lado, de otro, te va a querer paralizar, pero tu fe te va a hacer avanzar hacia adelante. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, hermano, era simbolismo del casco del soldado romano. ¿Y qué nos habla en lo espiritual? Que la palabra de Dios, hermano, debe estar aquí en mi mente. Cuando me llega una situación, cuando me llega una situación que tengo que atravesar, enfrentar, yo tengo una palabra aquí en mi mente, que la deposité en mi corazón, y que en el momento exacto de esa situación va a salir por mi boca. Entonces el yelmo de la salvación tiene que estar aquí en mi mente. Yo he sido salvo por una sangre preciosa. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está en mi mente. El Señor me ha salvado, el Señor me ha rescatado, el Señor me ha perdonado. Su palabra me dice eso, y esa es mi seguridad, y eso cubre mi mente de malos pensamientos, de estar ahí maquinando cosas. No. El Señor puso realmente toda su palabra para que yo la ponga en mi mente, la tenga en mi corazón, y en el momento preciso fluya por mi boca. Acuérdese que la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero yo debo estudiar la palabra. Debo tener el yelmo de la salvación. Cuando usted estudia la palabra, hermano, una cosa, el otro día enseñaba esto, una cosa es leer la palabra y otra cosa es estudiar la palabra. Cuando usted estudia la palabra, el Espíritu Santo le va a recordar en el momento exacto, en el momento de dificultad. Pero si usted no puso nada acá, entonces ¿cómo nos va a recordar el Espíritu Santo de Dios? Y ya estamos terminando. Dice, y tomad todo el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Acá estamos hablando de la espada del Espíritu, esa espada cortante que dice que tiene doble filo, que es como un bisturí, siempre lo dice el pastor, que va penetrando, va cortando hasta los tuétanos, dice, hasta discernir los pensamientos, aún los pensamientos los saca a luz, lo que está adentro. Entonces debemos tener presente siempre la palabra. Esa es tu espada, esa es tu defensa, la palabra de Dios. Te van a decir 1000 de palabras, te van a hablar de miles de religión, pero tú tienes la palabra más segura, que es la palabra del eterno Dios. Y dice, orando en todo tiempo. Mire también, esto es parte de la armadura de Dios, la oración. Esto es, hermano, un arma poderosa que tenemos el pueblo de Dios, los hijos de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos tus hermanos
que han sido llamados a ser santos, a ser apartados para un trabajo. No solamente por tu vida, sino por el pueblo de Dios, que está cumpliendo una tarea sobre la tierra. Y acá dice, no es solamente oración, Señor, te pido, te pido, te pido. No, acá dice súplica. Señor, ya es una oración más profunda cuando decimos súplica. En toda oración y súplica en el espíritu, hermano. No está diciendo en la carne, tengo 2 minutos. Listo, le digo, sí, Señor, gracias, chao. Súplica, hermano, es tirarnos al piso, es doblar nuestra rodilla, es pasar tiempo en la presencia de Dios, clamando, suplicando. Estamos viviendo un tiempo difícil, hermano. Estamos luchando contra fuerzas espirituales que vienen para destruir las vidas. Plagas, hermanos. Las plagas, acuérdense, no son para el pueblo de Dios. Dios dijo que las plagas eran para el pueblo enemigo, pero nosotros debemos estar clamando y suplicando, hermano. Porque hay hermanos que no le alcanza la fe. Entonces clame y ore por esos hermanos para que su fe se le aumente y ellos puedan creer y ser fortalecidos en la palabra del Señor. Y dice el 19, y por mí, mire, Pablo estaba pidiendo, oren por mí. Pablo estaba en prisión, hermano. Acá dice que estaba en prisión. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, cuando él tenía que predicar, por eso la oración, por los que están trabajando, por los que están predicando, hermano, al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con fuerza, con ímpetu, con valor, el misterio del Evangelio. Fíjese por qué usted tiene que estar orando y clamando. Por los que están predicando, para que les sea dada palabra, para hablar con valor el Evangelio. Sabe, hermano, que llega el tiempo donde te van a querer callar, pero seguimos hablando y predicando de este Evangelio del reino de Dios de poder. Evangelio que viene a las vidas y se instala y hay un cambio en esas vidas, hermano. Salen de las tinieblas a la luz admirable. Y dice el último versículo, por el cual soy embajador en cadenas. Aquí está lo que le decía. Pablo estaba encadenado, hermano, y estaba escribiendo sobre la armadura de Dios. Pablo estaba encadenado, hermano. Nosotros estamos libres, tenemos libertad, tenemos salud, tenemos que hacer algo para que el reino de los cielos se expanda. Parte de la armadura de Dios, no se olvide, hermano, es la oración, es la súplica por los que están predicando el Evangelio. Que tengan valor, que tengan coraje de avanzar en este mundo de tinieblas con la luz admirable del Evangelio. Y dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Con denuedo, con valor, con fuerza, con coraje, hablar del reino de los cielos como debo hablar. No esconderme, no tener vergüenza, no porque qué van a decir de mí, no porque me van a apuntar, no porque me van a sacar a luz mi pasado. No. El Señor, cuando tú estás segura que Él te perdonó, Él te da la fuerza, la valentía, el coraje para hablar con denuedo del poder del reino de los cielos. Eso quería compartir contigo en esta tarde, la armadura de Dios, hermano. Poderoso lo que el Señor nos ha dejado a través del poder de la palabra. Siempre cuando piensa en la armadura de Dios, pensá en lo espiritual. Porque hay un reino espiritual que se mueve, que tú no lo ves. Pero cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, hay una armadura espiritual en tu vida que te cubre, que te protege,